buenos días tengan todos. Y aquí estamos para nuestra jornada de este día, que es martes. Estamos ya a 20 del mes de diciembre. Le quedan 10 días a este año. Y ahorita es 2023. Así que gracias por estar con nosotros para la jornada de geopolítica de aquí a las 9 de la mañana con los temas relevantes del país y fuera del país, así como las conversaciones con nuestros distinguidos invitados, que en el día de hoy tenemos a un importante exponente del derecho, nuestro amigo el doctor César Amadeo Peralta. Con él vamos a hablar en un ratito sobre temas relevantes del ámbito judicial y jurídico. Dime a ver, Fondo Negro. Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica, a los que están en República Dominicana y a los que nos dan seguimiento a través de las redes sociales y que nos siguen en otras partes del mundo. Hoy es 20 de diciembre. Hace 62 años se celebraron las primeras elecciones democráticas en República Dominicana, ¿verdad? Sí. En las que salió electo el profesor Juan Bosch. 20 de diciembre de 1962. Y tomó posesión el 27 de febrero del 63. Y lo desposicionaron El 25 de septiembre del mismo año 63. Y así es. Y las consecuencias fueron una guerra civil, un triunvirato de tres. Parece una redundancia, pero no. ¿Por qué? Porque después hubo un triunvirato de dos y finalmente un triunvirato de uno. O sea, que un solo en el triunvirato. Bueno, pero eso cambió la historia de la República Dominicana. Desde ahí en adelante la historia y la lógica. Sí. Triunvirato de dos. Eso fue un desastre. Y triunvirato de uno. Si la historia de la República Dominicana hubiese seguido ahí con ese gobierno, hubiese terminado, completado su obra, hubiera sido otra. Consecuencia y de ahí no hemos acostumbrado incluso a que los atrasados siempre se imponen en cada proceso. Eso es lo que pudo haber sido y no fue. Así es. Eso es muy bonito en poesía. Amadeo, buen día. Gracias por la invitación. Feliz día, feliz inicio de semana, feliz Navidad y por adelantado, feliz Año Nuevo. Vamos a entrar en materia. Hay muchos temas internacionales. Digamos, Perú sigue revuelto, ya no tenemos más nada que agregar a Perú. La guerra de Rusia sigue en su punto, en el punto que está, que es algo así como una España boba. Y las consecuencias de Europa. Estados Unidos hubo una decisión interesantísima ayer. Sí. Trump va a ser sometido, y te lo dije. Sí, lo van a someter, pero... Penalmente va a ser sometido. Sí, pero no va a pasar de ahí. No va a pasar de claro. De ahí llegó Trump ya, hasta ahí. No va a pasar de ahí. No va a poder ser candidato. Oye, tú lo dices como con una vehemencia, como que a mí me interesaría que Trump fuera candidato. Claro que no. Trump ayer se inició el proceso que lo va a impedir ser candidato en Estados Unidos. Ahora yo te voy a decir, yo lo que voy a decir parecería un disparate, sobre todo viniendo de mí, que nunca he sido un abanderado de Trump, ni siquiera entiendo por qué Estados Unidos eligió a Donald Trump como presidente de ese país. Pero tú te pones a ver, y Trump es mejor que esto que están. No es verdad. Sí, pásale lista. Puede ser menos malo, pero no puede ser mejor. No. Está bien, menos malo. No. Pásale lista. En los 4 años de Donald Trump no hubo guerra. Se reunió con confrontadores fundamentales e históricos de los Estados Unidos, como el caso impensable en la historia reciente, de que un presidente de Estados Unidos se iba a reunir con el líder de Corea. Otras cosas. Sí, pero fue un desastre para Estados Unidos. No, fue un desastre para el imperio. Fue un desastre para... Claro. Sí, pero... Eso le rebajó un punto al imperio. Está bien, de lo cual yo me alegro bastante. Bueno, yo no sé si yo lo digo por pena o por alegría, pero como imperio perdió peso. Cuando tú te pones a ver... Sí, pero que al mundo le conviene más que Estados Unidos como imperio pierda peso. Bueno. Los resultados son los que hablan en la vida
la humanidad, la vida de la gente, de los procesos, de los países, son los resultados. Son los resultados. Dame los resultados positivos del poderío imperial de los Estados Unidos para el mundo. Dime, a ver, uno solo, que valga la pena. Hay imposiciones en muchísimas partes. ¿Eh? Imponer cosas. ¿Y eso es positivo? No, negativo. Entonces, mira, vamos a salir de este tema. Pero a Trump no le va a pasar nada. Claro que no. Lamentablemente no le va a pasar nada. Mira, ese escepticismo que tiene Nelson frente al caso de Trump, que la Cámara de Representantes decidió imputarle, ¿verdad? Un juez ahorro va a decidir, ¿verdad? Caso penal por el asalto al Capitolio, ¿verdad? Pero bien, aquí ha habido muchos asaltantes en República Dominicana y son acusados, están acusados. Y la gente piensa igual. Y yo quisiera preguntarle a un abogado experimentado como Amadeo Peralta. ¿Pasará igual aquí? ¿Habrá condena? ¿Cómo se ha manejado el caso de los casos de corrupción en República Dominicana? Los casos. Porque son varios. Y la gente piensa que por eso se quedó así, va para el piso, no va a haber condena. Que ya soltaron los diputados. Ya soltaron a unos cuantos, otros quieren soltar. Mira, le puedo decir al país que tradicionalmente aquí los temas de corrupción no habían tenido una consecuencia como el país lo espera. Así es. Pero básicamente siempre hay que atribuirle mucha culpa al código penal que tenemos, pero primeramente a la falta de voluntad política. Luego ese código penal que tenemos, al contrario, favorece la impunidad. Luego vino adornado por un código procesal penal que fue un traje a la medida para la delincuencia, hasta la delincuencia de cuello blanco. Y el país sigue esperanzado de que los actos de corrupción un día no muy lejano tengan consecuencias. El hecho de que le hayan otorgado la libertad provisional bajo fianza mediante la variación de medidas de coerción a muchos de los imputados de corrupción, eso no quiere decir que ya el caso se cayó. Esa persona, el Código Procesal Penal lo favorece estableciéndole que ya se le ha vencido el plazo razonable de la prisión preventiva que le establece el código. Los jueces, cuando le varían la prisión preventiva a una persona que se haya robado 1.000 millones de pesos, lo hace porque el Código Procesal Penal le deja una brecha abierta. No quiere decir que el juez no pueda también interpretar el que esa persona ha cometido un delito grave, el que presenta peligro de fuga, el que la posible condena a imponer es una condena severa que puede estar vinculada con 20 años de prisión. También bajo esos argumentos una persona es mantenida en prisión. Y le pongo ejemplos claros y precisos. Ustedes tienen casos de crímenes de sangre, tienen casos de narcotráfico, en donde es el mismo Código Procesal Penal que se usa también para los actos de corrupción. Mas, sin embargo, los dos primeros ejemplos, crímenes de sangre, narcotráfico y algunos delitos, y sobre todo para los más pendejos, ese Código Procesal Penal no tiene aplicación. Es por eso que se habla de que se está construyendo la jurisprudencia de la corrupción. Y es porque siempre los criterios son variados, siempre para favorecer a un imputado de cuello blanco, a un imputado delincuente que ha defalcado el país, ha cometido delitos, ha cometido crímenes económicos contra el Estado, estafa agravada, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, todo lo que contiene la capítulo 11 de la ley 155 sobre lavado de activos, lo han cometido, mas sin embargo, es posible que hoy estén viendo el programa. Saludos, No. honorable delincuente, saludos. Lo que tú estás señalando, Amadeo, es que el juez o los jueces, ustedes generalmente hablan en singular, el juez, como también el legislador.
El juez puede variarle la medida de coerción al que se robó 1.000 millones o 4.000 millones, al que estafó por 200 millones y dejó en la inopia a una cantidad enorme de personas. Le puede variar la medida de coerción al que estafó robándose tierra ajena y vendiéndola, o engañando, vendiendo apartamentos y vendiendo propiedades que no son suyas, se la varía. Le puede variar la medida de coerción a bandas de ladrones de vehículos y etcétera. Y no le varía la medida de coerción al que mata, que bueno, el crimen de sangre es el crimen más execrable que hay. Pero tampoco le varía la medida de coerción, aunque se le venza la coerción de los 18 meses que le piden generalmente el plazo a un narcotraficante. No se la varía. Hay casos donde se le ha variado, pero en su gran mayoría no. Entonces, por eso es que cuando usted ve casos de corrupción y anteriormente a esta nueva gestión de la Procuraduría, en el país no existía prácticamente un solo preso de corrupción. Pero tenemos ahí la ley, tenemos los informes de la Cámara de Cuentas de procesos de corrupción que han sucedido anteriormente y no había pasado nada. Pero en relación con la pregunta que haces, hay personas que en materia de narcotráfico, pero muy escasamente le varían la prisión preventiva, a pesar de constituir hechos graves, y eso de hecho genera una investigación casi de inmediato, pero en la práctica no lo hacen. Ahora, en los casos de corrupción, eso es automático casi. Eso es automático. Claro. Entonces, en los casos que hay actualmente, los que son más conocidos, el caso Pulpo, el caso Coral, el caso 5G, todos esos procesos, el país que no pierda la capacidad de asombro, en cualquier momento, la gran mayoría de esas personas estarán en libertad provisional, bajo fianza, con una variación de la medida de coerción y van a esperar su proceso en total libertad, algunos con grillete, algunos sin grilletes, algunos con prisión preventiva, algunos solamente con impedimento de salida, pero como dije anteriormente, el Código Procesal Penal le da la vía para que cometan cualquier delito, cualquier crimen de esa magnitud y que no pase nada. Aquí, un ciudadano de a pie es el que más lucha coge en el tema de la justicia, no tiene padrinos, no tiene quien hable con él, no tiene con qué pagar buenos abogados y por eso hasta ahí se da una diferencia social y abismal. Otro punto también que me gustaría decirle a ustedes, en el ámbito de justicia aquí también hay mucha desigualdad por lo siguiente. Nosotros tenemos una institución bastante buena que es la Defensoría Pública. De hecho, felicito a Rodolfo Valentín, el director de la Defensoría Pública. Pero donde hay ahí algo que no se ajusta al sentir ciudadano, ¿cómo es posible que un delincuente, estafador, que se dedica a robarle el patrimonio a muchas personas a través de diversas modalidades, en el momento también en que es apresado, se burla del sistema diciendo yo no tengo con qué pagar un abogado? Y ahí viene la Defensoría Pública, ¡pran!, y le pone un abogado que lo paga con el dinero que yo tuve que pagar por la compra de los malbetes, con el ITEVI que uno paga, con el impuesto a los combustibles, con todos los impuestos que un ciudadano paga. Usted le está pagando un abogado a un estafador, a una persona que ha cometido estafas por 50, por 100 millones de pesos, y que eso también debe ser corregido. La Defensoría Pública es una institución honorable, pero debe servir verdaderamente para el que no pueda pagar un abogado. Sí, pero eso, ahí vendría entonces una investigación para determinar si es verdad que el imputado no tiene recursos o está simulando. La Defensoría Pública no creo que tenga los mecanismos para establecer, no, mire, don Amadeo,
usted es un sinvergüenza, usted sabe que usted tiene dinero para pagar a su abogado. Y no, pues yo no tengo. ¿Cómo se lo demuestra la Defensoría Pública? Y entonces viene el choque con la Constitución de la República, que establece que nadie puede ser... No puede incriminar. Que además ningún imputado puede ser juzgado si no tiene una defensa. ¿Cómo compaginar cosas así? Yo te puedo decir, yo que conozco los casos en carne propia, hasta por el feeling de esos ladrones tú lo conoces. No, pero no, eso es un estereotipo. Bueno, entonces, una persona que no tenga con qué pagar a un abogado y esté involucrado en una estafa de 60 millones de pesos, yo te reitero que la Defensoría Pública, mi amigo Rodolfo Valentín, debe ponerle un ojo a eso. Pero no puede negársela, Mateo, sin violar la Constitución de la República. Bueno, a lo mejor no tenga que violar la Constitución de la República, pero al final de cuentas, si le ponen atención a eso, hay menos personas que se burlan del sistema, porque eso es lo que está pasando. Se incentiva la delincuencia cuando yo estoy llevando, por ejemplo, proceso de una persona que se robó 20 millones de pesos. Escuchen la palabra, hoy martes, 20 millones de pesos se robó. Supuestamente. No, supuestamente no. Está comprobado hasta por la Superintendencia de Bancos. Y que no tiene con qué pagar a un abogado. ¿Usted sabe por qué hacen eso? Porque precisamente la Defensoría Pública le tiene las puertas abiertas a esos delincuentes para que vayan a buscar a un abogado de oficio que también lo defienda de los robos que hacen. Entonces, aquí hay que cambiar muchas cosas. El Estado, ¿verdad? El Estado estafan al Estado y el Estado mismo le garantiza un defensor. Sí. Estafan al Estado, estafan a particulares, estafan a todo el mundo, cometen cualquier tipo de delitos y no puede ser que tengan todo al servicio de la delincuencia. Un código penal benigno para el delincuente, un código procesal penal, un traje a la medida, una defensoría pública que hace un excelente trabajo, pero que no puede estar defendiendo tanto delincuente. Entonces, al final de cuentas se salen con la suya. Lo que pasa es que ese servicio... Que le jueguen en contra. Amadeo. Que le jueguen en contra. Yo quisiera... el abogado que le ponga... interpretar. Yo te que pregunto. interpreten mal, Sí. interpreten mal las leyes y las cosas porque no, el tipo lo condena. No, pues, ¿Es el, No lo puede hacer ¿es el tampoco. código benigno o la interpretación benigna que siempre hacen para esos casos que hacen los jueces? Porque esas son dos cosas diferentes. Porque el juez también te da otra opción. El código. Tú coges esa la más fácil. Cuando es el caso de corrupción, para defender a los corruptos, tú tienes argumentos, pero el juez puede coger otro caso. Ciertamente, te voy a decir, es un tema, en algunos casos es un tema de interpretación. Claro. Pero esa interpretación se da porque el Código Procesal Penal le permite interpretar a su antojo. Entonces, cuando ustedes ven tanta impunidad, el que este país estaba saliendo de las manos, es porque ya los delincuentes no le temen a la ley, porque el delincuente sabe que antes no ocurría, y no es que sea malo lo que voy a decir, es que antes el delincuente tenía menos derechos que lo que tiene en este Código Procesal Penal. Entonces, usted se da cuenta que todavía cuando un delincuente se hace abogado, mira, esto es la del diablo. Entonces es delincuente y se sabe la ley. Bueno, ese es un peligro público. Es un peligro público. Entonces, usted ve delincuentes que lo manda a parar la policía y él es el primero que le vuela arriba. ¿Por qué? Porque no hay respeto por la ley. Y por eso a veces nosotros hacemos comparaciones en los Estados Unidos. Allá son 350 millones de habitantes. Aquí posiblemente seamos 11 o 12. Sí, nadie sabe cuántos son. Exacto. Pero de esos 350 millones, allá casi el 99.9% respeta la ley porque le tiene miedo. Sí. Le tiene miedo comenzando por la multa, que te imponen una multa de tránsito que tú tienes que durar fácilmente 1 mes o 2 meses trabajando de gratis. Y si no la pagas, te llevan al vehículo. Exacto, hasta el vehículo lo pierde, entonces la gente respeta.
Cuando a una gente allá lo condenan, por ejemplo, a cadena perpetua o a 3 cadenas perpetuas, la gente lo piensa. Y le voy a poner un ejemplo así breve. Aquí está sucediendo actualmente el que una persona con un arma, por ejemplo, ilegal, ha matado a varias personas y al final de cuentas, por más que vuelta le den, lo van a condenar a 30 años de prisión. Que no lo cumple nunca. Que no lo cumple nunca. Entonces, ¿qué sucede? Hace cerca de un mes yo vi una noticia, ahí mismo en los Estados Unidos, donde 2 jóvenes fueron a una escuela armados con la intención, escuchen, con la intención de ir a matar a varios estudiantes. Uno solo de los 2 disparó y mató a un estudiante. Uno solo disparó. ¿Ustedes saben cuál fue la sentencia allá? Para el que disparó, cadena perpetua sin derecho a fianza nunca en la vida, porque esa persona pudo haber causado una matanza en una escuela. Sí. Y para el que andaba con él, cadena perpetua. Con posibilidades dentro de 30 años. Dentro de 30 años. Wow. Posibilidad, no que automática. Exacto. Entonces, eso hace que mucha gente allá se restrinja hasta de cometer cualquier hecho. Pero aquí está permitido el que usted mate a 10 personas. Pasa que allá ningún juez le puede variar esa medida después de eso. Exacto, allá no va a buscar influencia. Entonces, aquí está permitido, con la ley que nosotros tenemos, el que una persona cause una matanza, como lo han hecho, mate 10 personas y la única pena que tendrá es de 30 años de prisión, guardándole todos los derechos que tiene, llevándole agua fría, no le pueden llevar la comida fría, o sea, con una serie de garantías que fuera de aquí no existe. Y por eso hay mucha gente que le entra a tiro a la policía, que no respeta a nadie, que por cualquier cosita te sacan una pistola. Aquí hay que seguir cambiando en materia legislativa. Así es, y nosotros vamos a cambiar a un corte comercial y regresamos de inmediato. Los legisladores hay que cambiar aquí. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Usted está viendo Geopolítica. 14 TV, televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar, recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar, paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío.
cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Este es un acto de reconocimiento, de agradecimiento a una gestión de gobierno que nunca antes se había visto en la República Dominicana. Quien les habla tiene más de 20 años dando lo mejor de sí como servidor público al país a través de la municipalidad. Que el verdadero progreso y el bienestar empieza en los territorios, en los municipios y en los distritos municipales. Reconozcamos de pie la impronta del presidente Luis Abinader y el verdadero ejercicio democrático de los alcaldes y alcaldesas de los municipios y de los distritos municipales del país. Un hombre que vino a servir sin injusticia ni privilegio a la gente de la República Dominicana. ¡Que viva Luis Abinader! ¡Que viva el Partido Revolucionario Moderno! ¡Que progrese el movimiento Poder Municipal! ¡Que viva la Municipalidad de la República Dominicana! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Seguimos conversando en geopolítica con el doctor Amadeo Peralta, abogado de los tribunales de la República. Así que vamos a seguir con esta conversación interesantísima que traíamos con Amadeo, que es un abogado que está en constante ejercicio y tiene todo el training. Sabe la marrulla del delincuente y la marrulla de los abogados para sacar al delincuente. Sí, tiene que saberse todo eso. Mira, hablando de marrulla, en el día de ayer se estaba conociendo, Amadeo, se iba a conocer el juicio preliminar, uno de los casos de corrupción más emblemáticos, el de Jan Alain Rodríguez, el caso Medusa. Supuestamente, hombre, eso es... ¿Cómo que supuestamente? Claro. Este hombre se ha dejado confundir de ese relato de los... A mí. A mí confundir. En el caso Medusa, porque era un ex procurador general de la República, cosa que no se ha visto nunca en este país. Y los abogados, tus colegas, especialmente el doctor Balcázar, pidió que un año le pidió para conocer nada más el expediente, para poder leerlo. Y fue todo un escenario de debate para ese pedimento para Jan Alain. ¿Cuál es la estrategia desde tu punto de vista como abogado penalista reconocido en el país? Tu evaluación primero y tu segundo. Mira, ciertamente la acusación, pero también los documentos que soportan el expediente son bastante voluminosos, pero el hermano Valcárcel va a tener un tiempo suficiente de 2 meses y posiblemente con la ampliación de 30 días más para poder leer ese expediente. Y lo que se hace usualmente en esos expedientes grandes es que se digitalizan en una memoria, por ejemplo, de 4 o 5 terabytes. Eso lo utiliza uno en el sistema penal. Lo introduce en una computadora y uno digita, por ejemplo, el nombre del imputado, José Pérez Gómez. Y el sistema te va a tirar las 150 veces que donde quiera que esté José Pérez Gómez. Que mencionan a José Pérez Gómez, porque ese es un expediente que no es exclusivamente de Jan Alain. Ahí hay formulación precisa de imputación para un joven apellido Forteza, que era el director de tecnología, otro para otra persona que hacía cursos que le imputan cerca de 19 millones de pesos en cursos que no dio. No recuerdo los otros imputados. 60 hay. Exacto. Entonces, yo entiendo que el hermano Valcárcel y Gustavo Villa, y aprovecho para saludarlos, tendrán un tiempo razonable dentro de 90 días para verificar en ese voluminoso expediente donde quiera que mencionen a Jan Alain. Básicamente, la acusación que depositó el Ministerio Público, ahí es que hay que hacer hincapié en dónde es que lo vinculan y dónde están las pruebas que a él se le imputan.
Y una vez ellos hayan hecho ese trabajo, que ciertamente es arduo, estarán en excelentes condiciones para rebatir las pruebas avasallantes también que tiene el Ministerio Público, y que basado en esas pruebas es que los jueces le dictaron una medida de coerción tan severa, le declararon el caso complejo y lo han mantenido en prisión, no obstante la gran mayoría de intentos que han realizado. Dos cosas. La primera es que todos conocemos al doctor Balcácer, amigo nuestro, y es muy mediático. Además es un abogado muy competente, eso hay que decir. Carlito es un tremendo abogado. Pero Carlito tiene también mucho de actor. Me llamó la atención ayer cuando, en medio de los argumentos, se establecen que son 6 millones de páginas. Yo me imagino que Carlito quiso decir 6 millones de palabras, porque el expediente que se conoció, que dio el Ministerio Público, que también se empeña mucho en ser estridente y en ser sobreabundante para confundir. ¿Cómo para confundir? No, para confundir no. Para sustentar su acusación. Sí, usa eso, sí. Sí. 12.245 páginas. Ese es el expediente. No 6 millones. 6 millones serán 6 millones de palabras. Sabemos que los textos se miden también por palabras, caracteres, todas esas cosas. 6 millones de palabras, está bien, eso creo que es suficiente, porque 6 millones de páginas no caben en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Son 6 millones de páginas, no es así. Por otra parte, pedir un año para estudiar el expediente no afecta los intereses de su propio defendido, que tendría que mantenerse en prisión durante ese año sin conocer el destino judicial de su caso. No, eso es muy interesante. Yo iba a hacer esa pregunta. ¿Eso se debe a qué tipo de estrategia? Yo pienso que ellos van a hacer otro argumento para sacar libertad a Jean Alain. Por eso quieren ese tiempo. Bueno, ciertamente dentro de las estrategias que se planean, si lejanamente hubiesen concedido un año, el segundo pedimento era que le variaran la prisión preventiva. Pero el juez que está conociendo el caso también tiene que tutelar los derechos de los demás imputados que hay ahí, que no pueden estar un año sin que su caso también se conozca. Y no pueden correr la suerte de Jean Alain. Exacto, y que están en la misma condición, como dije anteriormente, que Jean Alain. En el caso de Forteza, cuando la acusación, aunque tiene 12.000 páginas, se refiere a él, estoy seguro que tal vez no pasa de 5 o 6 páginas, donde a él lo mencionan. El caso de Jean Alain puede estar mencionado en más, pero también de los 30 imputados, sus abogados, por ejemplo, no hicieron ese pedimento. No, algunos se opusieron incluso. Exacto, porque un año, o sea, manteniendo esa espada de Damocles, era demasiado largo. El juez hizo una valoración razonable del tiempo, le dio un tiempo que bajo el entendido jurídico y dentro de las ocupaciones del hermano Balcácer, tendrá tiempo en esos 2 meses para leer bien ese expediente. Sobre todo, nosotros lo leemos ese en la computadora, casi uno nunca lo lee físicamente, para buscar en los sitios específicos donde es que mencionan a Jean Alain. Pero en ese tiempo él hará de presentar una buena defensa y esperemos que hagan buen trabajo. ¿Tú crees, con esa experiencia que tienes de lidiar en diferentes casos, el caso de corrupción, el caso de quiebra bancaria, tú crees, bueno, sería aventurar un juicio, pero que todas esas acusaciones, esas imputaciones que le hacen a Jean Alain se sustenten en un juicio? Bueno, yo no he leído la acusación, pero partiendo de la medida de coerción que se le impuso, hay varios aspectos que no van a tener mucha explicación. El tema de la cárcel La Victoria es un caso bastante espinoso, bastante complicado en materia de fraude y estafa agravada contra el Estado,
por la sobrevaluación, por los sobornos, por los testimonios. Ese es un caso donde el Ministerio Público está presentando cerca de 200 testigos que van a sustentar la acusación, pero de esos 200 testigos es posible que haya 199 que iban a ser también posibles imputados, y para evitar ser imputados prefirieron testificar al lado del Ministerio Público para sustentar esa acusación. Ahí hay un tema, por ejemplo, de una casa en Bellavista que estaba siendo alquilada, una casa incautada, y la persona que se le rentó, presuntamente, le hizo una remodelación de 36 millones de pesos y le solicitó a la Procuraduría el pago varios días antes de salir del gobierno. Entonces, no se acostumbra el que a ti te alquilen una casa que se encuentra incautada y que tú la remodeles y que haya que pagarte los cuartos de la remodelación de tu gusto. Sí, pues si está incautada no es tuya. Exacto. Entonces, ¿por qué tú vas a meter tu dinero en una casa que no es tuya? Exacto. Entonces, ahí hay varios componentes vinculados a actos de corrupción que el procurador simplemente tendrá que dar explicación. Cuando anteriormente nosotros hablamos de los cursos que se simulaban, se habla de que se pagaron cerca de 19 millones y donde la persona que cobró los 19 millones es la primera persona que reveló que no dio ningún curso. ¿Cómo se llama eso? Frente a la ley de lavado de activos, eso se llama estafa agravada contra el Estado, eso se llama enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, ahí de todo un poco. ¿Está preso esa persona? ¿Está privada de libertad? ¿Está en libertad? A esa persona le variaron la prisión preventiva, ahora mismo está en libertad y está concurriendo al juicio de manera reiterada en libertad. ¿Como testigo a cargo? No, fue imputado. Ah, bueno, pero no está del lado del Ministerio Público. Él le confesó al Ministerio Buscando Público salvarse. cómo operaba todo. Entonces depende de cómo se siga comportando en audiencia preliminar de conocimiento de pruebas, el Ministerio Público puede, al momento de concluir con su discurso de cierre, ayudarlo y solicitar el que él sea excluido. El Ministerio Público, este es un mensaje para la gran mayoría de imputados que cometen delitos, a veces intentan salvarse y también creen que van a estafar al Ministerio Público. El Ministerio Público... O que va a confundir al juez. El Ministerio Público siempre va a necesitar de la ayuda de algunos imputados, sus delaciones, pero el Ministerio Público, como un seguro, lo acusa en el expediente para asegurar, como dije anteriormente, que cumpla. Para presionarlo por ahí. Exacto. Y que en audiencia preliminar de conocimiento de prueba él revele cómo operaba la banda, cómo operaba el entramado, cómo se robaron los cuartos. Y ahí el Ministerio Público da por cumplido su participación y solicita su exclusión cuando envíen a juicio de fondo. Y prácticamente cuando ya el juez da un auto de no al lugar a requerimiento del Ministerio Público, eso se califica como una sentencia absolutoria, pero en virtud de la colaboración que ese imputado hizo. Bien, mira, a mí me gustaría que pudiéramos compartir con los amigos televidentes de Geopolítica, cómo tú, como abogado experimentado, valora esa estrategia del Ministerio Público, que en todos los casos uno ve que tiene negociaciones con imputados que están del lado de lo que delinquen, pero ahora el Ministerio Público lo pone a su favor. Ese es el tema a debatir cuando regresemos de la pausa. Catorce TV, televisión para todos. Usted está viendo
Geopolítica. 14 TV. Televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. De pie y con la fe puesta en Dios y en nuestros propios brazos, démosle una cerrada ovación al presidente municipalista Luis Abinader. Que se escuche, compañero. Aquí están los que buscamos los votos. Aquí están los que construimos victorias. Vamos por más alcaldes y alcaldesas, por más regidores y regidoras, por más vocales, por más diputados y diputadas, por más senadores, senadoras, y por una victoria contundente en primera vuelta del Partido Revolucionario Moderno. ¡Que viva José Francisco Peña Gómez! ¡Que viva Luis Abinader! ¡Que viva la municipalidad unida y transparente! Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. El dominicano, cuando quiere, puede. Lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece. Sabe que la fuerza está en la unidad. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Al final del segmento anterior, Leandro le dejó al doctor Amadeo Peralta una pregunta con la cual vamos a comenzar este segmento final de geopolítica del día de hoy. El tema de la colaboración de los imputados con el Ministerio Público, yo soy uno de los primeros que le digo a una persona imputada, colabore con el Ministerio Público. Es mejor ser testigo que ser imputado. Cuando una persona entra al sistema procesal penal acusado de un delito grave, de estafa agravada contra el Estado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, nada más sabe que entró y no sabe cuándo va a salir. Su vida le va a cambiar. Y por eso es mejor estar viendo el programa hoy, estar en su casa como testigo del Ministerio Público que estar en Najayo. Aunque no tenga un chele. Aunque no tenga un chele. Entonces, para el Ministerio Público siempre va a ser importante el que miembros de la organización
revelen con más detalles cómo operaban esos entramados. Usted tiene ahí el caso del Mayor Girón, donde el país se tiró ese espectáculo a nivel de transmisiones que hacían del juicio y cómo él revelaba cómo funcionaba ese entramado. El Mayor Girón simplemente le dieron en ese momento prisión domiciliaria. Él dormía en su cama todos los días, veía la televisión. Los demás le impusieron prisión preventiva y la gran mayoría todavía están presos. Si Girón no hubiese colaborado, estuviera también preso. Para el Ministerio Público siempre es importante reforzar las pruebas que tiene con testimonios. Y cuando una persona que manejaba parte del dinero y cobraba dinero o se robaba dinero de tal manera, dice, nos lo robábamos así. Robaba para él y para otro. Exacto, yo se lo entregaba a fulano. Esa persona, para el Ministerio Público es importante, pero también él robó y se puede salir con la suya. Ahora, si se mantiene callado, si se mantiene haciéndose el loco y diciendo que él no sabe, el Ministerio Público le va a demostrar que era parte de ese entramado y se va a ver ante la suerte de que un juez le pueda imponer una condena posiblemente de 10 o de 20 años de prisión según el grado de participación. Entonces no es lo mismo que lo condenen a 10 años de prisión a que usted esté en su casa aunque no tenga dinero, porque el Ministerio Público a lo mejor también usted le entregó no solamente los bienes que se robó, sino que colaboró para que el Ministerio Público incautara otros bienes. En ese orden de ideas, la colaboración está prevista en el Código Procesal Penal, inclusive hasta para llevar un juicio abreviado en contra de un imputado, pero también el Ministerio Público, como el jefe de la acción penal, puede negociar con un imputado y puede decidir no acusarlo. Y de eso se han beneficiado algunas personas. Por eso mencioné que en el propio caso Jean Alain hay cerca de 200 personas colaborando. Usted tiene ahí a la segunda persona en mando en la Procuraduría General de la República, a Estefano Cano Sacó, que ha sido visto en la Gran Vía en Madrid. Pero muy tranquilamente. Está colaborando. Exacto. Esa persona, de no haber colaborado con el Ministerio Público, hubiese sido extraditado a la República Dominicana, estuviese en prisión preventiva, porque su escapada del país implica una prisión preventiva segura. Su situación procesal y jurídica fuera muy difícil, no tendría cómo zafarse. No le variaría medio de coerción porque es un peligro de fuga. Exacto. Mas, sin embargo, usted tiene un ejemplo ahí de cómo Cano, él vendrá al país en algún momento cuando ya sea requerido, cuando su testimonio sea importante para el juicio, hasta para preservar su vida y la de su familia. Sí, porque él tendrá que ir a prisión. Era la mano derecha de Jean Alain. Pero mira... pero él tendrá que ir a prisión en cuestión de día. No, Amadeo. No. Mira, yo no quiero terminar este programa sin hacerte la siguiente pregunta. Lo que parece como el punto de quiebre entre la élite judicial, ¿sí?, en la forma de cómo se maneja la élite y cómo se maneja la otra justicia. Incluso la gran prueba del Ministerio Público. Se habla que hay un gran expediente en el Ministerio Público y que hay mucha presión para que no sea hecho público. Incluso se habla de que han devuelto millones y millones de pesos. Sin embargo, la gente no ve, se somete el expediente. Pero tú lo estás poniendo a especular. No especular. No, ¿Tú te refieres al caso de Donald Guerrero? El caso de Donald Guerrero. Entonces, eso parece como doblar el brazo a la política criminal del país y al Ministerio Público. Si ese caso no se hace, no se lleva, no se ventila en la justicia. ¿Y si no tienen prueba? ¿Quién dijo que no tienen prueba? Digo, yo pregunto. Yo tengo entendido que ese caso en algún momento no muy lejano entrará en el sistema judicial penal. La Dirección de Persecución del Ministerio Público le ha dedicado un tiempo enorme a esa investigación. Ahí hay personas que han ido a la Procuraduría
hasta en 10 o 15 ocasiones, han devuelto muchos bienes, han revelado cómo funcionaba el entramado que se llevaba a través de esa institución, y el Ministerio Público, aunque haya recuperado muchos bienes, no entiendo que no va a dejar ese expediente así, porque no solamente es voluminoso, o sea, es un expediente muy contundente, muchas pruebas, muchos imputados. Al final voluminoso en papel y en dinero. Exacto. Al final de cuentas, al Ministerio Público siempre le va a convenir depositar una solicitud de medida de coerción y una acusación sólida, contundente e irrefutable a los fines de que esos imputados no se salgan con la suya y que la jurisprudencia de la corrupción no siga engrosándose. Adeo, hay un caso ya finalmente que ha sido muy mediático, porque el sujeto se encargó de que fuera mediático, que puede caer en el caso, en la categoría de chancletú, gente pobre diabla que se ve involucrado. Incluso el propio imputado en principio es un pobre diablo que se sobredimensionó y por eso ha caído en las garras de la justicia. Me refiero al caso de Monteplata y el tal Mantequilla, que se habla de una importante cantidad de dinero que extrajo a personas de la calle mediante todas esas elaboraciones casi de mago que él hacía. Y tú que siempre has estado involucrado en este tipo de persecuciones, con el caso del Banco Peravia, otras estafas bancarias, delitos financieros, ¿en qué tú sitúas este caso tan extraño desde el punto de vista de una comunidad tan deprimida como Monteplata, Grande Boyá, etcétera, todo eso por ahí? Mira, yo fui una de las primeras personas, junto con el superintendente de bancos, que dijo que el caso de Mantequilla era la crónica de una muerte anunciada. Ese tipo de esquemas nunca ha pasado de 90 días. Mantequilla ni siquiera llegó a los 90 días. Inmediatamente se comenzó a denunciar el tipo de operación que realizaba. Las víctimas de ese caso tienen que hacer un esfuerzo por darle continuidad a ese proceso. Ese imputado, al igual que muchos, va a intentar cansarlos en el camino para que vayan desistiendo del proceso, aún no le hayan pagado. Y bajo el argumento de que si yo estoy preso, yo no pago, eso es para seguirte estafando. Si te iban a pagar estando en libertad, estando preso, y de cualquier manera te iban a pagar. Y el caso Mantequilla a lo mejor fue también la gota que rebosó la copa para que la ley monetaria y financiera le fueran introducidos nuevos reglamentos para la persecución de ese tipo de delitos que no lo contempla el código de Napoleón Bonaparte, que los legisladores se han negado a aprobar. Entonces, van a venir unos reglamentos entre la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, la Unidad de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República, para dar mayor amplitud y rapidez a la persecución de ese hecho. El día que a Mantequilla lo condenen, si las víctimas le dan seguimiento, escuchen eso, no importa si él se robó 150 millones de pesos, se pudo haber robado 500 millones de pesos. La pena máxima que la ley tiene para eso es de 2 años de prisión. Por eso es que dije anteriormente que aquí hay que cambiar muchas cosas. Aquí hay que tener voluntad para modificar la ley. Aquí hay que tener mucha voluntad para defender a la sociedad, porque cuando una gente se robe 150 millones de pesos y la pena máxima, si se lo comprueban, es 2 años, eso es lo que hace lo que posiblemente estén diciendo muchas personas. Fomentando la corrupción. Pero yo por 30 millones de pesos yo le hago 2 años a cualquiera, eso lo han dicho mucha gente.
pero es porque la ley le permite. El día que aprueben el nuevo Código Penal, ese tipo de delitos va a tener una prisión de 20 años, porque el que hizo eso le robó el sudor a una familia, se burló de esa persona, le afectó su salud, su tranquilidad, su convivencia familiar, le varió la vida, lo puso fácilmente a pasar precariedades, posiblemente, no sé si hasta pasar hambre, porque le robó el sudor de años de trabajo. De lo cual yo me alegro, por brutos. Gracias, Amadeo. Hasta mañana, Dios mediante. 12 años. Estás viendo 14